Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Vamos a compartir mi pantalla. Muy bien. Estamos presentándole la pantalla. Estamos presentando mi pantalla en donde hoy vamos a realizar la clase de la semana 5 asincrónica. Por favor, ingresen al TEC Digital. Aquí donde dice semanas lectivas, ingresen por favor a la semana número 5, que es la semana correspondiente a esta semana. Y la sesión que vamos a ver es la sesión asincrónica 2. Esta es la sesión que vamos a ver en unos minutos. Bien, el objetivo de esa sesión es comprender los diferentes métodos de análisis para agrupamientos de datos. Recuerden que la clase de ayer estuvimos viendo agrupamiento de datos, estuvimos viendo el cluster análisis, estuvimos viendo las técnicas para el agrupamiento de datos y estuvimos utilizando el programa Stata. Hoy vamos a continuar con otro ejemplo, hoy vamos a continuar con otra aplicación, vamos a continuar con otro método para el agrupamiento de datos para cuando uno tiene preguntas de tipo binaria. Vamos a ver ese caso muy especial cuando uno tiene preguntas binarias. Ya vamos a ver el caso. Entonces, vamos a dar inicio a las actividades de la 10ª sesión virtual asincrónica, la sesión número 10 del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial 2. Y en esta sesión vamos a continuar viendo métodos del análisis para agrupamiento de datos, o sea, el cluster análisis, y cómo se aplican dichos métodos en el programa Stata. Eso es lo que vamos a hacer en esta sesión. Recuerden que todos los archivos están en la carpeta de recursos. Vamos a abrir en unos minutos la bitácora que tiene algunas anotaciones, y ahí también están los comandos que vamos a utilizar para la sesión. Muy bien, entonces al final de la clase les voy a dejar el video acá donde dice sesión número 10. Como parte de la actividad número 2, les voy a pedir por favor que vean este video muy interesante que se llama Análisis de Conglomerados, Cluster Análisis de Quantitative Shop, que es una empresa que realiza análisis cuantitativos. Es muy interesante este video. El video, el único problema es que dura unos 52 minutos, pero lo más importante está en los primeros 12 minutos del video. Los restantes 40 minutos son explicaciones utilizando el programa Stata, que de hecho es lo que vamos a ver en estas sesiones. Bien, posteriormente vamos a ver la actividad número 3. La actividad número 3 va a ser repasar el sitio web de Cummings del sitio Stata en inglés. Este sitio es muy interesante. Porque te muestra todos los comandos que hay alrededor del método Cummings. El método Cummings, K-promedios, K-medias, es un método bastante fuerte. Es un método muy fuerte para agrupamiento de datos. Es el más favorito, el más utilizado. Y con estos dos recursos vamos a hacer lo siguiente. Bien, abramos por favor la bitácora para hacer un pequeño repaso. Ok, ahí se está abriendo el archivo de Word. Y vamos a recordar algunas cosas muy importantes. Recordemos que el agrupamiento de datos, el cluster análisis, tiene algunos supuestos. Tiene el supuesto de la multicolinealidad. Las variables más colineales te ponderan con más fuerza. La normalidad de las varianzas es deseable. Esto es deseable, que la normalidad de las variables es algo que deberían tener las variables que uno analice. Y también una cuestión del muestreo. Recuerden que tiene que haber una representatividad de la muestra. Entonces ya es un asunto de muestreo.
Ahora, la pregunta que vamos a responder es si es posible clasificar las variables en K grupos. El día de ayer tuvimos una discusión muy interesante. Me decían si 4 grupos, me decían 5 grupos, me decían 3 grupos. Yo les convencí a ustedes digamos, de las ventajas que es tener 4 grupos, porque cuando uno tiene 4 grupos, uno puede hacer una especie de plano, digamos, de hemisferios, ¿no? Variable, la variable latente 1 tiene valores altos y bajos, la variable latente 2 tiene valores altos y bajos, y así uno puede hacer una especie de mapa. Ya cuando tiene usted 5 grupos, bueno, esto es un poquito más complicado, pero aún así, pues, vean ustedes que los 4 grupos digamos, es un número bastante utilizado, aunque pues también pueden haber más grupos. En la sesión de hoy vamos a hacer 5 grupos, vean ustedes. Vamos a hacer 5 grupos en el ejercicio para que vean que los valores, digamos, los números, los grupos más utilizados es 3, 4 y 5. Ya más de eso sí es bastante complejo, hay muchos grupos. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, cuando tenemos variables de tipo cuantitativa y cuando tenemos al menos 10 observaciones por variable. No se recomienda utilizar estos métodos cuando pues no se cumplen esos supuestos. Bien, entonces vean ustedes qué interesante. Vamos a abrir, por favor, vamos al Stata y vamos a abrir, a ver aquí, vamos al Stata y vamos a abrir el archivo wclub. Por favor, ingresemos al Stata y abramos el archivo wclub. Vamos a Stata 16, muy bien, wclub. Ahí tenemos el Stata y vamos a abrir el archivo wclub. El archivo wclub es muy interesante porque tiene datos de 30 personas que desean ingresar a un club. Bueno, por eso se llama wclub. Vamos a abrirlo. Abrámoslo aquí, por favor. Abramos el archivo Stata y vamos a buscar el archivito este de wclub. Vamos a ver acá. 1, semana 5 y sesión 10 wclub. Aquí está. Muy bien. Entonces vean ustedes que cuando uno quiere ingresar a un club, uno generalmente llena un cuestionario y le preguntan muchas cosas, si le gusta la bicicleta, si le gusta el bowling, o sea, los bolos, creo que son los bolos, si le gusta nadar, si le gusta el jogging, o sea, la caminata, si le gusta ver hockey, si le gusta ver fútbol, si le gusta disfruta el béisbol, si disfruta el básquetbol. Vean ustedes que hacen una serie de preguntas, ¿verdad?, para ingresar a un club. Los clubes generalmente pues hacen cuestionarios, ¿verdad?, a la gente que quiere ingresar a un club. Eso es un cuestionario un poco para tener el perfil digamos, de los clientes. Ve usted qué interesante, esto puede ser aplicado también para clientes. Y las respuestas, ojo, esto es muy importante que lo sepan, las respuestas fueron binarias. Mire, 1 sí y 0 no. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. 1 sí y 0 no. 1 sí, 0 no. 1 sí, 0 no. Ven ustedes que este tipo de variables es muy útil, digamos, hay variables en donde usted pues no logra medir una variable, hay variables que no puede medir, sí, pero sí usted puede preguntar un sí o un no, digamos, puede hacerlo de forma binaria. Me imagino, por ejemplo, que hay variables, digamos, que, digamos, por ejemplo, del estrés, digamos, el estrés realmente es muy difícil medirlo. Y usted puede, digamos, estudiar un poco el estrés con otro tipo de mediciones, con sí, no, con una batería de preguntas de sí o no. Le pregunta al trabajador o a la persona si experimenta algunos síntomas, ¿ve? Y él le dirá sí o no, sí o no, sí o no. Entonces vean ustedes que este cuestionario fue de sí o no. Solamente tiene unos y tiene ceros. Esto es un tipo de cuestionario muy, muy interesante y muy utilizado. En el área de los negocios también hay cuestionarios donde te le pregunta, usted accede, por ejemplo, al
a las redes sociales, usted accede al Facebook, usted accede al Instagram. O sea, usted puede en un cuestionario utilizar una batería de preguntas de sí o no para diseñar un perfil de clientes o un perfil de trabajador o un perfil de algún fenómeno interesante que usted quiere estudiar. Entonces, vean ustedes que tenemos acá una base de datos que habla de deportes, ¿verdad? Y de algunas actividades, si tiene niños, si tiene un caballo, si tiene un gato, si tiene un perro, si tiene un pájaro, si tiene un pez. Y lo más importante es que son preguntas de sí. O sea, hacen muchas preguntas de deporte, de gustos personales, de una serie de cosas de sí y de no. Muy bien, eso es, digamos, la base de datos. Muy interesante este tipo de base de datos. Bien, entonces vean ustedes, estamos leyendo un archivo, digamos, de W Club, que son los datos de 30 personas que desean ingresar a un club, y los datos son para ilustrar la técnica del K-means. ¿Qué pasa con la técnica K-means cuando los datos son binarios? Bueno, es muy sencillo, hay que utilizar el método de Jacquard, que lo vamos a ver en unos minutos, para hacer grupos. Entonces, vean, el objetivo acá es clasificar esas 30 personas en 5 grupos. Vean qué interesante. 5 grupos. ¿Por qué 5 grupos? Bueno, el ejercicio está pensado así, en 5 grupos. Puede hacer usted 4 grupos y estudiar, puede hacer 5 grupos y estudiar. Ellos decidieron hacer 5 grupos, les parece que hay 5 tipos de personas que quieren integrar este club. Ellos se han identificado por su experiencia o por su expertise o por lo que sea. Bueno, han identificado que tienen 5 grupos. Recuerden la discusión que tuvimos ayer. Ayer habíamos dicho que es mezcla del expertise, es decisión también del investigador, pero también, digamos, por conveniencia. Digamos, el número de grupos se hace por varios criterios, ¿verdad? El número 4 para mí siempre ha sido un número muy conveniente, muy conveniente para hacer grupos. Algunos hacen 5 grupos, algunos hacen 3 grupos. La decisión va a ser una serie de cosas. Como siempre uno conoce o tiene algún trasfondo o uno tendrá algún conocimiento, digamos, sustantivo del fenómeno y puede decir, bueno, creo que 5 grupos son 5 tipos de personalidades que podemos identificar dentro de las personas que quieren integrar el club. Bien, entonces vean, como las variables son binarias, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Como las variables son binarias, vamos a utilizar el coeficiente Jacquard. Vean ustedes que Jacquard es un coeficiente que se utiliza cuando las variables son binarias. Profesor, ¿dónde está todo eso? Bueno, todo eso está en el documentito que les puse en el manual de Stata. El manual de Stata ahí es toda una enciclopedia que le dice a usted qué método utiliza cuando tiene alguna variable, si tiene variable ordinal, si tiene variable, por ejemplo, de escala de razón, de escala de intervalo, una variable binaria, una variable numérica discreta, una variable numérica continua. Bueno, en variable numérica continua está el método K-means y le va explicando, digamos, qué utilizar en cada situación. Vamos a utilizar este método porque me parece que esto es algo que se utiliza con mucha frecuencia, variables de tipo binaria, de sí y de no. Entonces, vean, dice, como las variables son binarias, vamos a utilizar el coeficiente Jacquard que se utiliza para variables binarias. Vamos a generar la variable de grupos que se llama GR5, son 5 grupos, veanlo aquí. Y vamos a utilizar esta opción. ¿Se acuerdan que ayer utilizamos una opción para que el algoritmo escogiera aleatoriamente el punto de partida? Ahora vamos a tomar este comando para que vean que hay muchas opciones para que el algoritmo tenga como centro principal inicial las primeras K observaciones. Son alternativas. Usted puede tomar un punto al azar de partida o puede utilizar las primeras K observaciones. Unas cuantas. Digamos, ellos empiezan haciendo, buscando, digamos, entre las variables algún punto de partida.
Eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que voy a hacer clúster. O sea, voy a hacer con análisis de conglomerados, voy a hacer grupos con el método Cummings, con el método Cummings, de todas estas variables, desde bike, desde la bicicleta hasta el fish. O sea, desde el principio hasta el fin, desde la variable bike hasta la variable fish, de principio a fin. Vamos a hacer grupos. Vamos a hacer K igual 5 grupos. Vamos a estar 5 grupos y los nombres de esos grupos los vamos a guardar en esta variable que dice GR5. Aquí los vamos a guardar. El punto de partida van a ser las primeras K observaciones. Entonces, esto no es tan importante, no importa el punto de partida que usted utilice. Esto es algo que se utiliza en Stata. Y la medida que vamos a utilizar dice que es Jacquard. Vean ustedes cómo Jacquard, usted le puede poner, digamos, el método, la medida que quiere utilizar. En este caso, Jacquard, ¿por qué? Porque las variables son binarias. En el manual de Stata, pues nos dice utilizar variables binarias, utilizar Jacquard. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, naturalmente, explorar los resultados. Vamos a explorar los resultados. ¿Cómo se exploran los resultados? Bueno, primero hacemos primero tenemos que hacer el clúster, perdón, se me olvidó primero tenemos que hacer el análisis de clúster antes de explorar los resultados. Se me olvidó que no lo había hecho. Ok, copio el comando. Está ejecutando el clúster y mire usted, dice, profe, no apareció nada. Bueno, no apareció nada porque está en la base de datos. Vámonos a la base de datos. Entonces, aquí tenemos la base de datos. Ok, bueno, generó lo que queríamos, generó una variable de grupos que la puso al puro final. Aquí está, la generó al puro final. Recuerden, vean qué simple, vean ustedes qué simple es esta técnica. En realidad esta técnica, pues, el objetivo de esta técnica es identificar grupos y poner grupos. Vean que no generó muchas cosas, simplemente generó una columna con los grupos, que es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos. Y recuerden que estas técnicas son exploratorias, vean, no tienen un valor P, un valor de p-value asignado, vea que son técnicas exploratorias. Usted puede hacer este mismo ejemplo con 4 grupos, puede hacerlo con 3 grupos, puede hacerlo con 6 grupos, puede hacerlo con los grupos que desee y explore. ¿Ve? Son técnicas exploratorias para identificar los grupos. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer el análisis de esto? O sea, ¿cómo vamos a ver, digamos, estos los grupos? Bueno, hay una columna que se generó, que son los 5 grupos. Ok, ahora vamos a explorar los resultados. Dice, para explorar los resultados, vea usted que primero cuenta cuántos elementos hay en cada grupo. El comando tab o table gr5. Table gr5, vea que están los grupos. Ven, en el primer grupo 7, en el segundo 7, en el tercero 5, en el cuarto 5 y en el quinto 6. Son bastante heterogéneos los grupos. Vea usted que no puso la misma cantidad de elementos en los grupos. Eso no tiene que ser así. Bien, ahora, este comando, como ustedes conocen, el tabstat, es el comando, para mí el comando favorito, que te hace una tabla muy ordenada, hace una tabla muy ordenada de las variables desde el principio al fin por GR5 y calcula, por ejemplo, un promedio. Vamos a estudiar, digamos, este comando. ¿Ah? Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a ver los resultados. Se sacó una especie de promedio. Entre más se acerca, recuerden que los datos son binarios. Sacar promedios de datos binarios tal vez no es lo más adecuado, pero por lo menos podemos identificar algunos patrones. Vamos a ver si podemos identificar algunos patrones. Vamos a ver,
Aquí tenemos los 5 grupos. Aquí vean ustedes que están los 5 grupos y están todas las variables. Están todas las variables. Vamos a ver, el primer grupo tiene valores muy cercanos a 1, véalo aquí, en bike, en bicicleta, si disfruta la bicicleta. Vea usted que tiene valores bajos en bike, el grupo número 2. El grupo número 3 tiene puntos medios, ve. El grupo 4 tiene valores bajos en bike y el grupo 5 no tiene ninguno. No les gusta la bicicleta. Parece que esto de bike, bowl, swim, nadar, jugar jugar bolos, nadar, la caminata, el hockey, nos habla un poco, ¿verdad?, de las características, de las habilidades, de las características físicas o deportivas de las personas. Parece ser, digamos, vean ustedes que en bowling también tiene valores altos, el grupo número 1, y el grupo número 2 pues tiene valores bajos, el grupo número 3 tiene valores intermedios, el grupo 4 y 5 tiene valores muy bajos. Parece que el grupo 4 y el 5 son los que menos ejercicios hacen o que menos les gustan los deportes. Ustedes ven, también tiene valores bajos en todas las variables. En nadar tiene valores bajos el 4 y el 5. En la caminata también tiene valores bajos. Acá tiene valores bajos. Los que tienen valores muy altos es el grupo número 1, el grupo número 1 y el grupo número 4. Número 3. El grupo número 1 y el grupo número 3 parece ser que tiene los valores más altos. El grupo número 2 parece que es un intermedio. El grupo número 4 es la antesala de los que no hacen ejercicios. Y el grupo número 5 los que definitivamente no hacen ejercicio. Parece ser eso. Parece que es muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Pareciera. Ahora, ¿qué otras características tiene estos grupos? Vean, vamos a ver acá. En otros deportes tienen valores. El grupo número 1 tiene valores altos. Vean ustedes, lo pueden explorar. Y pareciera, ¿no? Pareciera que son habilidades del deporte. Mire usted qué interesante. El grupo número 5 empiezan a incrementarse los valores con las mascotas. Tienen valores que se incrementan con el asunto de las mascotas. Bueno, esto parece que puede que esté relacionado, ¿verdad?, con la edad de las personas. Lástima que no tenemos variables de edad, pero pareciera que son personas que practican poco ejercicio o disfrutan poco el ejercicio, pero sí les gusta, digamos, las mascotas, ¿ve? Entonces, podemos ver algunas características interesantes. ¿Ve? Esa es una especie, así es como se hacen los perfiles, ¿ve? Con este tipo de tablas uno puede ya escribir un perfil de estos grupos. Usted puede hacer un perfil y puede, bueno, no hay problema, digamos, hipotetizar, digamos, decir, bueno, el grupo número 1 y el grupo número 2 parece ser los grupos que más disfrutan los ejercicios en general. El grupo número 3, el grupo intermedio 4 y 5, los grupos más bajos. Muy bien. Entonces vea usted que así es como se hace el análisis, ¿no? Analizando los promedios de las variables. En este caso, recuerde que son variables binarias, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Y entre más alto sea el valor del promedio, está más cercano a 1. Vea, de hecho que hay un 1, un promedio de 1. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de cosas nos ayuda bastante a lograr definir perfiles. Sería bueno tal vez volver a hacer el ejercicio con 4 grupos. Tal vez con 4 grupos uno puede identificar mejor, digamos, discriminar mejor este tipo de perfiles. El perfil, los más altos y los más bajos. Yo me imagino que el grupo, que 5 grupos también es muy útil para cuando uno está interesado en poner un valor medio. ¿Se dan cuenta? Para poner un valor medio.
¿Por qué? Porque el 5 es un número impar. 3 son pocos grupos y es un número impar. Y el siguiente número impar arriba de 3 sería 5. Yo me imagino que por eso es que hicieron 5 grupos, porque querían ver el punto medio, ¿no? Muy bien, sigamos. Bueno, y ahí termina el ejercicio. Vean ustedes que fue un ejercicio bastante fácil. Recuerden que estas técnicas son exploratorias, ¿no? Son técnicas que exploran, que nos ayudan a identificar grupos y hacer perfiles. Esto ayuda mucho cuando usted no tiene los grupos previos. Usted tiene la información, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y aquí hay grupos o no hay grupos? Bueno, si hay que definir grupos, bueno, hágalo con análisis discriminante. Generalmente las personas hacen grupos así previos y generalmente se basan en algún conocimiento empírico, pero digamos la forma estadística, la forma, digamos, empírica de hacer grupos que yo recomiendo a la gente es mediante la técnica del análisis discriminante. Perdón, la técnica del clúster análisis, estamos, análisis discriminante, la técnica anterior. Con el clúster análisis, con el análisis de clúster, la técnica del análisis de clústeres está pensado para eso, está pensado para generar grupos cuando no los hay. Y después usted observa qué es lo que ocurre dentro de esos grupos y después usted puede hacer hipótesis sobre esos grupos. Bien, una vez que ya hicimos esto, ya usted puede hacer hipótesis sobre los grupos. De hecho, podemos hacer ese ejercicio del MANOVA. Recuerden, el MANOVA requiere que usted ya tenga los grupos definidos. Vamos a poner MANOVA de las variables bike hasta fish, todas las variables juntas, para ver si hay diferencia por GR5, creo que es así. Definitivamente tiene que marcar una diferencia porque ya estos 5 grupos. Vamos a ver si realmente fue efectivo el closer análisis discriminando en 5 grupos. Aplica MANOVA. Recuerden que el MANOVA simplemente le dice hay diferencias o no hay diferencias, así tomando todas las variables juntas, todas, absolutamente todas. No es tan fino como análisis discriminante. No sé, me hicieron una consulta en el WhatsApp, el MANOVA definitivamente es una técnica digamos, de bajo calibre. Simplemente me dice si hay diferencias o no entre los grupos, tomando en cuenta todas las variables. Pero no me dice cuáles variables ponderan más que cuáles. Simplemente me dice, ¿hay diferencias o no hay diferencias? Quiero ver cuáles son las variables que ponderan mejor. Haga un análisis discriminante. En el análisis discriminante va a tener una ecuación discriminante y los coeficientes le van a decir qué variables se ponderan con más fuerza en las dos ecuaciones discriminantes. El MANOVA es de bajo calibre porque simplemente dice, no, tomando toda la información, sí hay diferencia entre los 5 grupos. Pero vamos a hacerlo simplemente como un análisis confirmatorio. Como un análisis confirmatorio. Linealidad entre las variables dependientes. Déjenme ver cómo es el MANOVA. Creo que escribí mal el MANOVA. Creo que escribí mal el comando. Es el MANOVA, las variables y igual la variable de grupo. MANOVA. Parece que hay colinealidad, dice. Claro, puede que haya muchas variables colineales. Esto significa que hay o sea, que muchas variables pueden tener una asociación muy alta, ¿verdad? Mucha asociación muy alta, por ejemplo, entre bike y el bowl, o sea, entre deportes pueden haber una alta colinealidad. Entonces, eso es un problema. Bueno, no podemos hacer un MANOVA, de aquí, digamos, lo que se puede hacer ahora a continuación, bueno, es generar variables nuevas, digamos. Aquí hay demasiadas variables. Y uno lo que debería hacer, digamos, el siguiente paso es generar variables nuevas.
Recuerden, la técnica que nos permite generar variables nuevas, hay dos, está el componentes principales y está también el análisis discriminante. Estas dos técnicas pues nos ayudan a generar nuevas variables. Probablemente hayan dos componentes, cuando hagas este ejercicio con componentes principales, probablemente va a tomar todas las variables de tipo deportiva y las variables de tipo, ¿cómo llamarla? Afectivas, tal vez, de leer, de tener mascotas, etcétera. Muy bien, si no pudimos hacer el GR5. Bien, entonces esto cuando las variables son colineales nos dice la gran necesidad de reducir el número de variables. Aquí tenemos demasiadas variables que probablemente estén relacionadas entre sí. Bien, como parte de la actividad número 5, perdón, la actividad número 4, vamos a redactar un pequeño informe de 1 o 2 páginas, es realmente muy breve, muy breve, es un informe muy breve, con los resultados más importantes y súbanlo al TEC Digital antes de las 11:59 del 31 de agosto. Tiene que ser un informe muy breve, muy breve, porque el ejercicio es muy puntual y el ejercicio es muy breve, que tenga las siguientes partes. Bueno, un título corto, los nombres de los estudiantes, el nombre del estudiante, 4 o 5 palabras claves, una introducción muy breve, no tiene que pasar de 2 páginas. Aquí informa el propósito, la importancia del trabajo, los materiales y métodos, explicar, ¿verdad?, qué fue lo que hicimos, explicar los datos, explicar la técnica, hablar del Jacquard, hablar un poco del Jacquard, ¿verdad?, que se aplica cuando tenemos datos binarios, los resultados y presentar los resultados empíricos y una interpretación de datos. Comenten esto, que en Stata no podemos hacer el MANOVA debido a la colinealidad de alguna de las variables. Tenemos que reducir los datos, sí, tenemos que reducir los datos porque hay muchas variables. Tenemos que reducir los datos en índices. El análisis discriminante, la técnica anterior que vimos, nos puede ayudar mucho en esto, reduciendo el número de variables, generando 2 variables nuevas que resuman toda esta información. Hagan algunas referencias, alguna bibliografía en formato APA. Recuerden, es un informe muy corto de 1 o 2 páginas, tiene que ser muy corto, con los resultados más importantes, digamos, de este ejercicio que acabamos de hacer. Por favor, antes de completar las actividades de esta semana, pues vean las rúbricas. Las rúbricas de evaluación están acá. Las rúbricas de evaluación. Ahí está, el intento inefectivo dice 0 puntos. Serios defectos 2 puntos, defectos menores 3, competente 4, excelente 5. Entonces, así se va a evaluar cada uno de los estos rubros. Muy bien, jóvenes, entonces esta es la sesión de hoy, un ejercicio muy puntual, un ejercicio muy sencillo, y por favor, pues hagan el ejercicio, redacten el informe y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.